Jesús y la resurrección de Lázaro. P. Daniel Albarrán. Estamos llegando ya a las proximidades de Jerusalén, ya que esa era la meta de todo este tiempo del acompañamiento a Jesús, en estos domingos de la Cuaresma. La liturgia de la palabra nos ha ido colocando todo el itinerario de ese recorrido, comenzando con las tentaciones de Jesús en el desierto, siguiendo con la transfiguración, el diálogo con la samaritana junto al brocal del pozo de Jacob, y la curación del ciego de nacimiento. Hoy, ya cerquita de Jerusalén, la Iglesia nos coloca el pasaje del Evangelio de San Juan con el relato de la resurrección de Lázaro. Y en este mismo extracto se mantienen los elementos, pues los tres últimos evangelios leídos estos domingos han sido tomados del mismo autor, quien insiste en la misma idea en su cristología y en su catequesis. Así tenemos, por ejemplo, la referencia a que es de día, en contraposición con la oscuridad, y esa es toda la temática en que San Juan enfoca todo el Evangelio, desde su mismo comienzo, al decirnos que la palabra existía en Dios, y la palabra siendo Dios, era la luz con la que se hizo todo. Ya queda todo el parámetro como pensamiento y con él se relata toda la actividad de Jesús. En el diálogo de Jesús con la samaritana, dice que era cerca del mediodía cuando se sucedió aquel encuentro. En el relato del ciego de nacimiento, vuelve el evangelista a decir que mientras es de día, él, Jesús, hará las obras del que lo mandó a hacer lo que está haciendo, en una continuación de la idea de la palabra creadora, que es el mismo. Hoy, sucede otro tanto. Los discípulos se asustan ante la idea de volver a Judea, ya que allí casi apedrean a Jesús, y por consiguiente, a ellos mismos al ser sus acompañantes, y le recuerdan lo sucedido. Entonces, Jesús les refresca la idea de que el día tiene 12 horas de luz, y que si se camina en la luz, no hay posibilidad de tropezar. Todo ello para la gloria de Dios. Nos cuenta, de inmediato, el Evangelio la situación de Lázaro. En un antes, la noticia de su enfermedad, y en el retraso de Jesús en no ir a visitarlo. Estaban cerca, no había mucha distancia. El evangelista dice que era unos 3 kilómetros. Pero todo ello era necesario que sucediera, pues se trataba de la gloria de Dios, y a través del Hijo, que es la palabra y la luz, al mismo tiempo. Y en un después, que serían la muerte de Lázaro y su resurrección. Existen algunos detalles que vale la pena resaltar de todos estos acontecimientos. Llama la atención, el hecho de que Jesús sea muy conversador. Fue muy conversador, y hasta tomó la iniciativa, en el diálogo con la samaritana. Él saca conversación, él mantiene la conversación, él genera un diálogo. En el caso del ciego del nacimiento, Jesús es quien, igualmente, toma la iniciativa de acercarse al ciego, y de hacer lo que hizo con el barro, y de dar la orden de ir a lavarse a la piscina de Siloé. Como resultado de esa conversación, tanto la samaritana y el ciego, terminan afirmando que Jesús es un profeta, por las maravillas realizadas en ella, por haberle revelado su historial, y en el ciego, por hacerle ver. También en el caso de la enfermedad, muerte y resurrección de Lázaro, su amigo, Jesús está conversador. Así, ante la noticia que le llevan de la enfermedad de su amigo, Jesús, que es la palabra, y que es la luz, al mismo tiempo, se pone conversador en relación a la gloria de Dios y su manifestación en el mundo. Las hermanas de Lázaro le reclaman al amigo Jesús que no vino. Ellas se sienten con derecho a reclamar. Además le mandaron noticia de que su hermano estaba muy enfermo. Pudo haber venido a darle una visita. Y ahí se sucede un diálogo. Jesús no se pone a la defensiva. No da explicaciones, ni se justifica. Solo pregunta dónde lo han puesto, y llora, al punto que todos exclaman admiración al reconocer cuánto quería a su amigo. Eso no elimina ni revoca el reclamo de las hermanas de Lázaro. Y ese detalle llama mucho la atención. Ellas no le faltaron el respeto, pues, por lo visto eran suficientemente amigos, para llegar a tal supuesto atrevimiento. La amistad conllevaba el hecho de Jesús ser informado, y en cierta manera, la obligación de hacerse presente en situación tan penosa de aquella familia. No vino, simplemente no vino, no estuvo, y se lo hacen saber. Ellas no se guardan ese sentimiento, y de una, se lo dicen. Eso es, realmente, interesante. El caso es que Lázaro está muerto, y sobre su muerte es que hay que actuar. No se trata de culpas y de responsabilidades. Pero, las hermanas de Lázaro están muy dolidas, e igual, se lo hacen saber. Jesús, sin embargo, tampoco, las manda a callar. Simplemente deja que ellas saquen los que las está haciendo sufrir, en su queja y reclamo. Muy interesante, realmente. Se sucede después la resurrección, como tal. Llevan a Jesús al sitio. El muerto Lázaro ya llevaba varios días sepultado. También le hacen saber eso a Jesús.
Es de suponer que ya el proceso de descomposición estaría en su comienzo de todo el proceso del todo a la nada. Terrible realidad. Tanto, para nada. Jesús va al sitio, y Jesús, con firmeza da la orden a Lázaro, que se levante. Y Lázaro se levantó. Si la conexión palabra-luz es correcta, y es correcta en la mentalidad del Evangelio de San Juan y en el propio libro del Génesis, entonces, si la aplicamos a nuestras vidas, solo en el plano psicológico, es necesario hablar y ser conversadores de nuestros casos Lázaros. Séanos válido utilizar aquí una terminología a raíz de estos acontecimientos bíblicos, con su respectiva enseñanza teológica. Solo a través de la palabra, que es en sí misma luz, pues revela la oscuridad y esclarecen más la luz, es necesario que seamos conversadores. Es en la conversación donde afloramos y nos damos a conocer. Jesús, que es la palabra por excelencia, y la luz en sí misma, nos saca conversación. Ahí están los casos de la samaritana y del ciego. Tal vez, el mutismo y el demasiado quedarnos callados sean los que nos lleven desde nuestra propia oscuridad a un encerramiento sobre nosotros mismos, y quizás, a una depresión por tanta oscuridad, de ser nosotros, en un círculo envolvente para llevar a un sinsentido emocional. Tal vez, en esos casos se llegue a los extremos del suicidio. Mucho silencio, mucho no hablar, mucho encerramiento, tal vez, no sea del todo sano. Señor, Jesús. Sácame conversación, como a la samaritana. Dame de beber, le dijiste, para dar motivo de conversa. Tal vez, nuestros Lázaros, sean esos muertos de cosas que nos callamos y que nos enferman y encierran. Y nos alejan. Tal vez, haya muchos Lázaros en nuestra vida. Pero, Señor, el problema es que no lo podemos hablar con todos. Solo contigo, porque por eso son nuestros muertos a los que tú resucitarás. Señor, diremos, ya tiene tanto tiempo que esto o aquello sucedió. No, ya tiene mucho tiempo, y debe estar maloliente, o, te reclamaremos, y te diremos, como las hermanas de Lázaro, que por qué no estuviste presente, y eso que te dijimos y de lo participamos, que por qué no viniste, que por qué nos dejaste solos, que por qué. Nos vas a decir, que todo eso para gloria de Dios, a través de ti, que eres la palabra y la luz, que realiza tus obras a pleno día, no me dejes mudo y encerrado mucho tiempo. Sácame, conversación, por favor, Jesús. Amén, amén.